en adelante. Vamos a estar hablando acerca de uno de los momentos cuando Cristo hace un hincapié en la forma en que deberíamos de aprender algunos principios que en su época tristemente no los estaban captando de la manera correcta. Y particularmente se estaba refiriendo, si ustedes leen los primeros versículos, me refiero a los del 17, 18, donde habla de que la justicia de sus seguidores debería de ser mejor que la justicia de los fariseos, porque recordarán que los fariseos se enfocaban tanto en lo externo que por supuesto descuidaban los asuntos internos, las intenciones, pensando que la fe, que la santidad se trataba de cuestiones que se debían de ver en lo externo. Y por supuesto hay un poco de eso, pero muchas veces nosotros nos podemos enfocar tanto en cómo nos miramos que descuidamos en cómo estamos, en el corazón, por supuesto, en la condición del corazón. Y entonces aquí pasa Jesús de forma más práctica a enseñarnos cómo se supone que debería de ser nuestra justicia, esa justicia práctica, esa vida espiritual que debería de ser entendida desde el origen, desde las intenciones, desde el corazón. Por eso, si tienen ahí la Biblia a mano, por favor, acompáñenme en Mateo capítulo 5, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, y presten atención a cómo arranca Jesús. Oíste que fue dicho. No está diciendo aquella enseñanza está bien. No, ustedes aprendieron de esta forma. Escucharon aquel principio y lo interpretaron de esta manera. Y lo que ustedes escucharon fue, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús comienza estableciendo de que hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido y no siempre la hemos aprendido bien. Porque, insisto, muchas veces nuestra fe simplemente se enfoca en los asuntos externos del día a día. Los maestros, por ejemplo, enseñaban que solo se debía de prestar atención a los hechos y no a las intenciones, que la vida de santidad consistía en lo que se hacía y no en lo que es. Pero quiero que vean ahora el versículo 22 y noten la forma en la que Jesús, de aquí en adelante, elabora su mensaje. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, noten que Jesús sube el estándar acá de justicia, porque Jesucristo básicamente les recuerda, ustedes han oído que el problema del homicidio es quitarle la vida a una persona. Y sí, por supuesto, es cierto, eso es homicidio. Pero si me permiten ir un poquito más allá, diría Jesús, parafraseándolo, por supuesto, es que desde el momento en que permitís que el enojo, la ira, se aloje en tu corazón y quisieras hacerle daño o ver mal a esa persona, en ese momento te convertís en alguien homicida. Es cuando somos homicidas sin haber matado a alguien, simplemente porque en el corazón ya lo hemos matado. Entonces quiero que vean de forma práctica cómo esto se va gradualmente incrementando en nuestro corazón. Porque si somos sinceros, familia Montreal, la ira no se aloja de un momento para otro. No es como que se detona un botón, se presiona un botón e inmediatamente ya estás enojado. Usualmente hay un proceso que se va gestando en el ser interior. Y quiero que vean esos pasos conforme el texto que estamos leyendo. El primer paso, el verbo enojarse que usa Jesús ahí, expresa una manifestación de ira contra el prójimo. Esa ira es el resultado del odio interno hacia alguien. El primer paso que te lleva al enojo es justamente el mantener un enojo interno. Algo aquí en el corazón, todavía no lo estás expresando, todavía no decís nada. Son ideas que se te vienen a la cabeza y que simplemente te hacen arder en el alma. Son esas acciones o palabras o gestos
de esas personas que hicieron algo que no te gustó, que te incomodó, que no está ajustado a tus expectativas o a tus demandas. Y entonces permitís que ciertos pensamientos comiencen a tomar un espacio en el ser interior. Escuchen lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 20. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, verso 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Escuchen eso. El enojo humano lo que realmente pone en peligro es justamente de lo que Jesús está hablando aquí, de la justicia, de esa justicia que tiene que ver con una vida de santidad. No produce rectitud. Dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. El necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. Esa es la diferencia entre un necio y un sabio. El sabio no es el que no se enoja. Porque, mis estimados, en el mundo real todos nos enojamos. En el mundo real todos vamos a batallar con sentimientos o pensamientos que se pueden albergar en el corazón. Sin embargo, no permito que esas emociones me controlen. No permito que ese enojo lleve a un punto donde lastime y hiera mi corazón. Y quiero que vean las consecuencias de no prestar atención a esto. Vamos a ir a la parte muy práctica en este primer punto, en el cómo el primer paso de la ira es ese enojo interno. Solo estamos ahí ahorita. Estamos simplemente viendo cómo la ira comienza justamente con una meditación de pensamientos. ¿Cuáles son las consecuencias de esa ira? Haremos locuras. Dice Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Dicen la mayoría de los consejeros que no hay peor forma de tomar decisiones que cuando estás bajo enojo o cuando te sentís deprimido, por ejemplo, también. O demasiado alegre. Es decir, los excesos en las emociones no son tan buenos para tomar importantes decisiones. Y por supuesto, a veces cuando uno, porque uno puede pensar, bueno, es fácil decirlo cuando uno está triste, pero cuando uno está muy alegre, también es importante pensar bien las cosas, porque en el proceso uno puede simplemente en un arrebato de alegría tomar decidir por cosas que de pronto no son tan buenas. Pero también sucede de la misma forma en el lado opuesto, cuando uno está muy enojado. Haces y decidís por cosas que más adelante te podés arrepentir. Segunda consecuencia, se convierte en un necio. Dice Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tercera cosa que se produce, empeoras la situación. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, le ponemos más leña al fuego. En el verso 18 del mismo capítulo se nos enseña que el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Ustedes quieren saber cómo me doy cuenta si yo soy alguien que contiene mucha ira o enojo. Pónganse a pensar si acaso no se pelean mucho con la gente, si no tienen muchos conflictos personales en el trabajo, en la iglesia o en los distintos lugares donde se desarrollan relaciones personales. Póngase a pensar si acaso en cada uno de estos sitios yo tengo problemas con alguien. A lo mejor, no necesariamente es así, pero a lo mejor simplemente está definiendo que soy alguien que constantemente permite que el enojo tome un lugar en mi ser interior, en mi corazón. Por eso recuerden, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. ¿Quieren la clave, por llamarlo de alguna manera, para mantenerse sereno? Bueno, no se metan en pleitos que no valen la pena meterse. Número 4. Otra consecuencia. Termina solo
y sin amigos. Proverbios 22, verso 24 al 25. No te entremetas con el iracundo. Noten el consejo, y vamos a ver más adelante durante esta enseñanza que incluso Pablo habla de este grupo de personas. Con ellos no esté cerca, porque ¿quién quiere estar cerca de alguien que es tan problemático? De alguien que se enoja y que estalla fácilmente, que se incomoda por un gesto, que rápidamente es muy hipersensible. Y su hipersensibilidad no la muestra como algunos, con tristeza, con depresión, con problemas de identidad. No, la muestra con enojo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. Noten esto. El consejo bíblico es: no te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es decir, el enojo se puede convertir en un mentor para algunas personas. El enojo se puede convertir en una forma en la que muchas personas aprenden. Vamos a detenernos aquí porque la pastora Lucy desde Honduras nos acompaña y quiere compartir con nosotros. Pastora Lucy. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bendiciones a todos, me gusta mucho el tema de hoy. Hay muchos que me dicen, me han escrito y me dicen de que soy una persona bien tranquila, bien dulce, pero soy una persona muy enojona también en muchas ocasiones. Y resulta que el versículo que dijiste, Paz, donde dice que la palabra áspera hace subir el furor, es un versículo que me ha llenado y que me ha ayudado en mi diario vivir. Yo soy maestra, como algunos sabrán, y a veces, pues los padres de familia le escriben a uno mensajes o llamadas en un tono muy, muy fuerte, molestos, enojados. Y la clave para poder controlar esa situación con una persona que me está haciendo una queja o algo así y está muy molesta, es justamente esa, responder con amabilidad y responder con tranquilidad. O sea, alguien que viene muy, muy molesto y uno contesta, buen día, bendiciones, ¿qué tal? Eso aplaca por completo la ira de la otra persona, porque se necesitan dos para discutir, no uno. Igual me pasa en casa, a mí me enoja fácilmente, tengo un carácter bien cambiante y me enoja fácilmente algunas cosas y gracias a Dios, pues Dios nos da a esas personas que nos apoyen. Y entonces es el pastor Jorge el que viene y dice, ¿te estás escuchando? Yo no te estoy levantando la voz. Entonces, eso hace calmarme y eso hace recordar que necesitamos esa otra persona o que necesitamos respetar y calmarnos, porque esas son cosas propias de nosotros. Es pura carne, pero es importante el hecho de meditar y siempre tener o ser esa persona que al ver que el otro está molesto, sabe apartarse o sabe hablarle. Porque si resulta que a veces nos están hablando muy molestos y hace que nosotros nos enojemos también y contestemos de la misma forma. Eso me ha pasado a mí también, pero es importante entender que cuando la otra persona está molesta, hay algo que la está empujando, hay un sentimiento, hay una emoción muy fuerte y que lastimosamente las emociones son contagiosas. Alguien que está muy alegre puede contagiarnos alegría, pero alguien que está muy molesto también puede contagiarnos su molestia. Así que hay que ser muy sabio. A veces nos levantamos contentos y la otra persona no, y entonces nosotros cambiamos de ánimo, todo lo contrario. Apartémonos, tratemos de hacer un buen ambiente y de recordar que la paz empieza por mí. Es mi decisión reaccionar. Y siempre debo ser yo un agente de paz. Y recordar que está en mí también detener a la otra persona, detener que la otra persona pueda pecar a causa de su enojo. Si estamos ahí, estamos en el trabajo y hay un ambiente pesado, está en mí no formar parte de ese ambiente. O me aparto u oro, pero no puedo formar parte de ese ambiente porque soy carne.
Y mi enojo, el enojo de ellos puede transmitirse para mí y somos débiles. Así que es mejor o nos apartamos y oramos o tratamos de ser un agente de paz en medio de ese lugar. Pero nosotros tenemos ese control. La palabra dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso ya lo dio Dios para tu vida. Así que hay que saber aprovecharlo y ponerlo en práctica. Bendiciones. Gracias, Pastora Lucy. Vamos a preguntarle al Pastor Jorge si es cierto que usted no es tan dulce. No me la imagino, pues, pero bueno. Te va a decir que sí. Tenemos a Mayo Galea, Mayra Virginia. Bienvenida. Gracias por delatar mi nombre, pastor. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están todos? Qué bueno volverlos a ver un ratito. Paso por aquí primero para saludarlos y segundo para comentar algo. Hay un movimiento bien fuerte ahorita, Pastor Alberto, que quiere como darle a la mujer una especie de tranquilidad cuando ella hace cosas independientemente del hombre. Y hay un versículo que usted dijo que es bien importante de que todos entendamos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no busca la rectitud que Dios quiere. Y en muchas versiones usted lo puede encontrar. Y cuando el hombre se levanta en ira, Dios, así me lo imagino yo, echa un paso hacia atrás. A veces queremos que Dios responda a oraciones, que nos ayude con situaciones, pero nuestra ira se levanta y no obra la justicia de Dios, ni la rectitud que Dios espera de nosotros. Cuando en los años 60 se levanta todo este movimiento del feminismo, estas mujeres comenzaron a hablarle a mujeres desde la ira. Te sientes que no has avanzado porque hay un hombre que no te deja avanzar, te sientes humillada, te sientes abusada, es hora de que nosotras nos levantemos. Y cuando tú comienzas a hablarle a la ira de otras personas, las otras personas contestan con ira. Entonces, y eso, muchas de nosotras nacimos en esta tendencia. No creo que en esta generación no hay todavía, creo que quedan pocas mujeres que nacieron antes de esta tendencia. Por eso es que nosotras necesitamos confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice que nuestra ira no obra su justicia, que nuestra ira realmente no hace nada para solventar nuestras situaciones sociales, de pareja, como madres, como hermanos en la fe, como personas en la iglesia. Nuestra ira no obra la justicia de Dios y es algo que nosotros con eso nos tenemos que quedar el día de hoy. Nosotros cuando buscamos venganza, cuando buscamos hacer las cosas a nuestra manera, cuando buscamos satisfacer lo que la carne nos está pidiendo, el Espíritu Santo no está obrando, Dios echa un paso hacia atrás. Entonces tenemos que, mire, este versículo, me lo repito todos los días, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso lo podemos ver en todo lo que está pasando ahorita en el mundo. La gente quiere solventar de alguna manera la ira que tiene, cuando la única respuesta es dejar esa ira en la cruz y dejar que Jesucristo sane nuestra alma y el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra ira en gozo. Bendiciones. Gracias, Mayito. Tenemos desde Mar de Plata, en Argentina, nuestro estimado pastor Marcelo. Pastor Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, Pastor Alberto, gente linda que siempre nos acompaña en el estudio bíblico. Bendiciones a todos. Bueno, ya desde el Vamos estuvimos escuchando este tema sobre la ira, sobre el enojo, y yo me ponía a pensar también en lo personal, ¿no? Y esto capaz también te sentís identificado vos. No todo enojo es malo. En realidad, a veces hay expresiones dentro de lo que es el ser humano. Nosotros somos seres humanos caídos y eso lo tenemos que entender. Y muchas veces esto se expresa en nosotros. Ahora, no todo enojo es malo, ¿sí?
y hasta los seres humanos caídos podemos sentir enojo, a veces justo, a veces injusto, por algunas cosas que no nos gustan, por algunas cosas que andan mal, no nos salen bien. Hay algunas cosas que a veces se expresan en nosotros, pero deberíamos asegurarnos, eso sí, si en algún momento esto se expresa en nosotros, porque ¿quién no se enoja en el día? ¿O quién no se enojó durante el día quizás de hoy o el día de ayer? Ahora, lo más importante es que deberíamos asegurarnos que aún este tipo de enojo, puede ser justo o injusto, tiene que ser tardo en surgir y tiene que ser rápido en morir, ¿sí? Y esto, como decía Mayo, se logra ante la cruz. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo se convierte en pecado el enojo? ¿Sí? Esa expresión de enojo que a veces hace doler al que está a nuestro lado, ¿no? Y también hace doler en nuestro corazón. ¿Cuándo se convierte en enojo? Cuando lo dejamos pasar y no lo llevamos a la cruz. Esto tiene que ser día a día, hermanos. Cuando dejamos pasar un día, cuando dejamos pasar una semana, cuando dejamos pasar un mes sin que se arregle ese asunto, ¿sí? Por eso el tipo de enojo del cual nosotros estamos hablando hoy, que puede ser justo e injusto, y que es parte también de la naturaleza humana caída, y que en algún momento se expresa, sí o sí se expresa, porque nosotros conocemos, hermanos, de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Pero qué lindo sería que hoy entendamos esto, que sea tardo en surgir y rápido en morir ante la cruz. No dejes pasar un día sin arreglar ese asunto con Dios y sin arreglar ese asunto con tu prójimo. Porque esto trae mucho dolor cuando lo dejamos pasar. Y cuando realmente dejamos pasar los meses y eso sigue en nuestro corazón y aún también en el corazón del otro. Eso sí que destroza familias, destroza vidas, produce mucho dolor. Así que tengamos cuidado con eso, ¿sí? Recordemos ese principio, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y enseguida vayamos a la cruz. Una vez que abrimos nuestro corazón, enseguida también, ¿por qué no? A mí me ha pasado que en algún momento me reaccioné mal ante mi esposa, ante mis hijos y enseguida ante la cruz, pedir perdón y ir también a pedirle perdón a ellos, ¿no? Pedirle perdón a ellos y que eso quede ahí, que no siga, porque ahí sí, cuando sigue toma lugar el diablo y el diablo ha destruido por esa causa, quizás por un enojo justo o injusto, pero por esa causa, por algo no solucionado en el momento, ha producido problemas muy serios en la familia hoy, en los matrimonios, con los hijos. Y bueno, cuando uno se da cuenta que reaccionó así, lo primero es ir a la cruz y segundo ir a pedir perdón, urgente, para que eso no siga y el diablo no gane lugar, ¿sí? Comiéndonos la cabeza, mintiéndonos, engañándonos y produciendo tanto dolor y tanta cosa, ¿no? En nuestras casas. Así que tengamos cuidado en eso, ¿sí? Gracias, Pastor Marcelo. Desde Honduras tenemos al esposo de nuestra dulce pastora Lucy, el pastor Jorge Torres. Hola a todos, Dios les bendiga, buen día. Bueno, tengo que hacer la defensa, no son bromas. Quiero referirme un poco a lo que mencionaba el pastor Marcelo. Hace un tiempo creo que el Señor me llevó a estudiar ese pasaje en Efesios, un pasaje hermoso en Efesios, y ahí también, además de hablar de esta parte de airaos, pero no pequéis, anteriormente también menciona acerca de la paz. Y me parece muy interesante estudiar esa terminología de paz que se utiliza. Creo que hace un par de semanas atrás el pastor Alberto también hablaba acerca de esto. El término que nosotros utilizamos normalmente es shalom, es el término en hebreo. Y shalom se refiere a esa paz a nivel nacional, una paz donde no hay guerra, donde nos encontramos en un estado de calma, donde las cosas a nuestro alrededor marchan bien. Pero el término que se utiliza ahí en Efesios es eirene, y eirene tiene una connotación muy diferente a shalom.
Eirene, que está en griego, viene a hablarnos acerca de buscar la paz. No en sí en tener una condición de paz, sino que en medio de la tormenta, en medio de la guerra, en medio de las situaciones difíciles, ser ese ente que busca la paz. Y hay también una connotación muy diferente, porque en Shalom se refiere a un colectivo de personas que viven tranquilamente, que se encuentran en paz. E Irene va más en el sentido personal. Y en ese pasaje en Efesios lo aborda desde un sentido muy personal. Yo personalmente debo ser una persona que busque la paz. No es que no van a haber problemas, no es que no van a haber situaciones. Obviamente somos personas que nos relacionamos, y desde que somos personas que nos relacionamos, vamos a tener, querramos o no, que enfrentarnos a otras personas que van a pensar diferente a nosotros, que van a ver la vida diferente a nosotros, y nos vamos a encontrar en esas situaciones donde la paz aparentemente va a querer desaparecer de nuestro entorno. Pero debemos de tener claro eso. Somos esas personas que deben de buscar Eirene, o sea, buscar la paz, buscar estar en esas situaciones de calma. Por eso dice, airaos, podemos molestarnos, pero debemos de, en medio de la molestia, en medio del enojo, ser personas que busquen la paz, estar en paz con las demás personas. Hace un tiempo atrás, recuerdo que en la iglesia solíamos tener desavenencias en algunos temas, y por ahí causaba roces, causaba molestias, y eso explotaba en nuestras reuniones de liderazgo. Y recuerdo que en un tiempo donde el Señor nos habló y nos dijo esto: tenemos que ser personas que busquen la paz. Había desaveniencia entre nosotros, siguió habiendo, perdón, pero era diferente porque éramos personas que buscábamos la paz. Personas que, a pesar de que no la otra persona pensara de manera diferente, buscábamos de una u otra manera llegar a ese estado de paz y calma. Y creo que si trasladamos esto a nuestras relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social, como las comunidades, si somos personas que, en lugar de esperar que la paz llegue, somos personas que buscamos la paz, vamos a poder progresar mucho en nuestras relaciones. Vamos a poder progresar mucho dentro de nuestros matrimonios, vamos a poder progresar mucho dentro de la relación con nuestros hijos, vamos a progresar mucho a nivel vecinal. No vamos a ser personas que buscan el pleito, sino personas que buscan la paz. Y si tenemos ese pensamiento dentro de nosotros, e Irene, el que busca la paz, vamos a poder estar sin esa ira y ese enojo. Hola, decirles. Hola. Adiós. Adiós. Gracias, pastor. Miren, algunas cositas importantes que estaban diciendo nuestros amigos es que la pastora Lucy, que todos, independientemente de la personalidad que tengamos o que aparentamos tener, todos vamos a tener luchas con esta área. 1. 2. Pastor Marcelo hablaba de que no todo enojo es malo, y es cierto, hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo un episodio de enojo, y un enojo bien fuerte. Él se enojó, por supuesto, por lo que vio en el templo. Se enojó contra los fariseos por la actitud no solamente hipócrita, sino dañina en contra de un grupo de personas. Pero también está otro punto importante. ¿Cómo puedo reconocer qué enojo es el que realmente debo de permitir en mi vida? Y para mí la respuesta muy sencilla es: tengo que ver a Jesús. ¿Qué enojó a Jesús? Lo que enojó a Jesús debería de enojarme a mí también. Porque yo puedo tener mi concepto de justicia y puedo llegar a enojarme por algo que yo considero justo, pero mi concepto de justicia está tal vez contaminado. Y me estaré dando permiso de enojarme por cosas que a lo mejor no debería de enojarme. Entonces, va a ser muy importante que yo logre reconocer por qué cosas realmente vale la pena enojarme. Y cuando voy a Jesús, me doy cuenta que Jesús
Se enojaba de la hipocresía de aquellos que decían ser representantes de Dios cuando en realidad estaban dañando justamente la cercanía que otros pudieran tener con el Creador. Se enojaba porque habían personas que detenían que otros tuviesen comunión genuina con el Señor. Eso lo enojaba mucho. Por supuesto, era un enojo con propósito. El enojo que la mayoría de nosotros luchamos es un enojo sin propósito. Es un enojo, como les decía recién, que nos lleva a las locuras. Y no solamente a eso, sino que permítame compartirle algo más. Este enojo nos hace vulnerables a otros pecados. ¿Cómo me doy cuenta si mi enojo está gobernándome y me está conduciendo a lugares peligrosos? Bueno, me doy cuenta de que me lleva a otros pecados. Salomón escribió en Proverbios 29, verso 22, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad, noten esto, comete otro tipo de pecados. El enojo no se queda satisfecho en sí mismo. Busca cómo cometas otros errores. Ofendes a alguien, no solamente estás enojado, ofendes a alguien, herís a otra persona, tomas decisiones que contradicen la voluntad del Señor. A veces hasta te herís a vos mismo. Decidís salir de lugares del que a lo mejor no tendrías que salir. Y de ahí, etcétera, un largo etcétera, que nos damos cuenta, por lo tanto, que ese enojo nos está haciendo daño. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo sé que estoy acumulando enojo? Porque algunos dirán, para Alberto, pero gracias a Dios yo no tengo problemas de enojo, y algunos conviven tanto con él que ni cuenta se dan de que lo tienen. Algunos nos acostumbramos tanto a la oscuridad que no recordamos cuándo nos apagaron las luces. Y va a ser muy importante que aprendamos a discernir. ¿El sentimiento que yo tengo es normal? ¿Esta emoción que estoy albergando es normal o es de verdad un enojo que no estoy queriendo darme cuenta o no estoy queriendo reconocer que de verdad me está haciendo daño? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Aquí algunas señales de advertencia que les comparto. Número 1, cuando repetimos mentalmente aquello que nos enojó, aquello que me incomodó. No le llamemos enojo, porque habrán algunos que dirán, no, yo no me enojé, me incomodé. Y es un tema de semántica en realidad, es un tema de cambio de palabra, de sinónimos, pero a la vuelta es lo mismo. Aquello que me incomodó, aquello que me hizo sentir un poquito mal. A ver, porque te dirán algunos, no es que yo me enoje, lo que pasa es que no sé, no me hace sentir cómodo. Uno intenta buscar palabras que no nos hagan sentir miserables, que no nos hagan sentir mal, que no nos hagan sentir pecadores. De ahí que no le llamamos enojo, le llamamos incomodidad, por ejemplo. Entonces, una señal de advertencia de que yo soy alguien que está acumulando enojo es que estoy repitiendo mentalmente aquello que me enojó. Lo repasás una y otra vez y lo único que haces es perpetuar ese enojo. Un amigo lo llamó la meditación de la ira. Porque ahí estás meditando lo que me hizo. Ese desgraciado me hizo esto, habló de mí esto. No, y viera. No, sí, y uno comienza, ¿no? A estar pensando. No estás diciendo nada todavía, no lo estás compartiendo con otro todavía, solo lo estás meditando. La meditación de la ira. Otra señal de advertencia, presten atención, cuando repetimos lo que nos enojó a la persona que nos enojó. Presten atención a este dato. Es aquella persona que aunque dice que te perdonó, cada vez que tiene la oportunidad de recordarte que tú lo enojaste, te lo recuerda. No, yo ya te perdoné, hermano, pero ¿te acordás que vos me hiciste esto? No, pero tranquilo, tranquilo, hombre, ya, eso ya pasó, pero tranquilo, no hay falla, ya pasamos a la página, pero te acordás, brother, que cuando más te necesité, no estuviste conmigo. Entonces te lo dicen en plan brother, pero en el fondo ahí siguen con el asunto sin resolver. Ellos ya te perdonaron,
en teoría, pero en el corazón todavía siguen recordándolo y te lo van a sacar las veces que sea necesario porque no lo han resuelto. Número 3, cuando le contamos a otras personas lo que nos enojó, porque ya no te basta solamente el decírselo a esa persona que te enojó, sino que se lo contás a otro. Y a esto, mis estimados amigos, se llama chisme. Eso se llama chisme. Cuando ya no te basta quedártelo, sino que querés decirle a otro lo que otros no deberían de saber. Porque en todo caso lo que querés es compartir el veneno que te está contaminando a vos. No quieres sentirte solo en tu enojo, en tu sentir, en tu percepción de injusticia. Porque ¿qué es el enojo? Tratemos de definirlo. ¿Qué es el enojo? Es una demanda, escuchen esto, es una demanda de justicia, pero la justicia conforme a nuestra percepción. Es algo, es sentirme incómodo por algo que no se hizo conforme a lo que yo creo que era lo correcto. Por eso te digo que es una demanda de justicia conforme a lo que yo creo que es justicia. Y entonces eso provoca en mí un enardecimiento que me lleva a querer sentir que otros me entienden, porque lo que quiero es que me afirmen en mi enojo. Quiero sentirme afirmado. Quiero sentir que tengo licencia para enojarme, que tengo derecho para enojarme, para sentirme como me siento. Y como estoy buscando afirmación, estoy buscando licencia, estoy buscando sentirme con derecho, se lo cuento a otro. Y en el proceso cometo el pecado del chisme. Porque le digo a alguien lo que no debería de escuchar. Y puede que nos haga sentir bien cuando llamamos a alguien y hacemos correr la voz de lo que nos hicieron, pero también demuestra nuestra falta de amor. Eso es lo que demuestra, falta de amor. Escuchen lo que dice, me encanta esta versión de 1 Corintios 13, versículos del 4 al 5. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y escuchen esto, no exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, no es enojón, ni lleva, aquí está la clave, un registro de las ofensas recibidas. ¿Quieren saber cómo me doy cuenta que yo soy una persona movida por el amor y no movida por el enojo? Revisen los registros mentales, su banco de memoria. ¿Qué es lo que guarda? ¿Qué guarda? Dependiendo de lo que yo guarde, se va a definir si soy movido por el amor o si soy movido por el enojo. Eso es para mí genial. Y luego Jesucristo, volvamos a Mateo 5, dice, y cualquiera que diga necio, ya no solamente el que se enoja, ahora vamos al siguiente nivel, al siguiente proceso de la ira. Primero está, insistimos, en la ira interna. Todo esto que hablamos tiene que ver con lo que se siente acá en el interior. Pero luego dice Jesús, y cualquiera que diga necio, ya comienza esta persona enojada a decir algo. Será culpable ante el concilio. Noten el segundo paso de la ira. Es el insulto contra la persona. Ese es el segundo paso, el insulto. Ya se le llama necio, que literalmente significa imbécil o estúpido. Son palabras muy fuertes, por supuesto, que expresa la idea de alguien escaso de razón, perturbado de mente. Es una actitud de profundo desprecio, considerándolo poco fiable o indigno. Noten eso. Lo que está diciendo Jesús es que una persona que comienza a llamar necio a su hermano, que en realidad es un insulto,
que literalmente lo que yo quisiera decirle es imbécil, estúpido, alguien que no pensás, perturbado de mente, te desprecio, sos de poca confianza, sos indigno. Ese nivel de desprecio, mis estimados, conduce al odio porque considera al otro como vil y por lo tanto, escuchen esto, indigno de ser amado. Y lo que es todavía más peligroso y triste, sitúa al que insulta en una posición arrogante de superioridad. Nos hace sentir como que sí tenemos la capacidad para decir esas cosas de la otra persona, creyéndonos nosotros en una silla de autoridad moral, donde nos vemos superiores o nos sentimos superiores a las demás personas. El arrogante, sin embargo, dice la misma escritura, es resistido por Dios. Por favor, vean en su Biblia, Santiago 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En la versión Reina Valera dice, Dios resiste a los orgullosos. Resiste. ¿Saben lo que es resistencia? Es buscar como resistencia. No puedo. No puedo estar cerca de alguien orgulloso. Es lo que diría el Señor. Ahora, si ustedes siguen leyendo en ese mismo capítulo 4 de Santiago y van al versículo 11, noten lo que sucede aquí. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y aquí te estás poniendo en una posición muy peligrosa. No te conviene, básicamente. Porque te estás creyendo aquel que es más santo que la ley misma. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, decir, vos no sos esto, vos no sos el legislador y el juez de la gente. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres? ¿Quién sos? ¿Recuerdan a Jesús cuando le llevan a la mujer encontrada en el acto de adulterio? A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El enojo a veces te hace ciego a tus propios errores y te enfoca en los errores de los demás. El enojo te hace ciego a tus propios pecados y te enfoca en los pecados de los demás. Ese es un problema y muy serio, mis estimados. Desde Costa Rica tenemos a nuestro amigo Kevin. ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien, pastor? Sí, sí, ¿verdad? Sí, se oye bien. Ok. He estado recopilando todo lo que hemos estado conversando y hay varios versículos que me gustaría compartir con ustedes. Y me llama mucho la atención que, bueno, hemos estado andando mucho en el tema del gobierno de la ira y el enojo en nosotros, ¿no? Que igual todos estamos exentos a esto. Y hay una palabra que se repite muchísimo y como hemos notado, y es la palabra necio, ¿no? O sea, tiene que ver como que la persona que se deja gobernar por el enojo y la ira viene siendo una persona que se convierte en necia, ¿sí? Y fíjense que en el Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a la hora de que una persona es necia y pongámosle la relación que le pongamos, no importa, pero en este caso con el enojo, la ira o dejarse dominar por este tipo de emociones, nos convertimos en una persona que niega a Dios y estamos cayendo en propios juicios y en propia sabiduría, como nos ha estado enseñando el pastor Alberto en este rato. Y vean qué importante esto. Nosotros no podemos dejarnos gobernar ni por nuestro propio juicio, ni por nuestra propia sabiduría. Y esto, hay varios versículos importantes aquí que podemos tomar en cuenta. Romanos 1:22 dice Pablo que creyéndonos sabios nos convertimos en necios. Romanos 1:22. ¿Sí? Ahora,
caer en nuestra propia jurisdicción, nuestro propio fundamento de juicio para darle rienda suelta a un enojo, vamos a suplantar la convicción que tenemos nosotros de Dios. Vamos a rehusarnos a una justicia que ya existe y es divina y es superior a nosotros. Esto es muy importante. Dios nos libre de caer en nuestra propia justicia y nuestra propia sabiduría. Eclesiastés 7 habla de esto. Se lo voy a dar tarea para que lo lean en sus casas. Eclesiastés 7, Salomón da una lista de contradicciones entre la imprudencia o la insensatez contra la sabiduría. Y hay un versículo que no lo tengo anotado, pero sé que está en el 7, creo que es el 9, si no me equivoco, el 8 por ahí, que el exceso de juicio y el exceso de sabiduría nos puede llevar a la autodestrucción. Dice el versículo, no seas demasiado juicioso, o no, más bien, no tengas demasiado juicio, más bien dice, y no tengas salud, no tengas demasiada sabiduría, ¿sí? ¿Por qué habrás de destruirte? Así dice Salomón, ¿sí? ¿Por qué habrás de destruirte? O sea, esta sabiduría en exceso nos hace caer en una autodestrucción. Isaías decía, tengo mis propios juicios como trapos de inmundicia. No podemos dejarnos guiar por nuestro propio juicio. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar. Gracias, mi estimado Kevin. Para ir cerrando este tiempo, quiero que vean lo que el Señor nos enseña más adelante en el mismo versículo de Mateo 5, en el mismo capítulo. Y cualquiera que le diga fatuo, habló primero de necio y ahora habla de fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. El asunto se pone más delicado todavía. Aquí está el tercer paso en la progresión a la ira. Pasamos del insulto a la difamación. La difamación es extender acusaciones maliciosamente contra alguien que no puede defenderse. La palabra que menciona Jesús es fatuo, es una persona que equivale a decir, es una palabra que equivale a decir canalla, persona malvada y de mal proceder. Hace creer a otros la supuesta mala fama de la persona. Es decir, nuestro trabajo se convierte, por lo tanto, en querer arruinarle la reputación a esta persona. Y la Biblia nos enseña, mis estimados, una y otra vez, de que con personas que tienen este tipo de interés, de querer hacer ver mal a otros, ni siquiera deberíamos de estar en comunión con ellos en la iglesia. Y esto es muy duro y difícil quizás de escuchar porque uno dirá, ala, pero tan así. Lo que sucede es que se convierte en un estado del corazón. No estoy diciendo de que alguien que en su momento tiene un arranque, pero que luego reconoce de que está mal, pide perdón y arregla su corazón, bárbaro. Pero hay personas que esto lo mantienen como una condición de vida. Y aquí es donde se vuelve peligroso el asunto. Porque presten atención a lo que enseñó Pablo. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Escuchen esto. Dice, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, noten las características, no se junten con alguien llamándose hermano, que parece pero que no es, que dice pero no es, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente. Noten esto. El cristianismo a veces ha entendido mal incluso este versículo, porque llegamos a creer que no nos tenemos que juntar con personas que tengan este tipo de vida. Pero lo que está diciendo Pablo es que no nos juntemos con estos, que además se hacen llamar hermanos, hermanos nuestros, hermanos en la fe. Ese es un problema, porque a estos que no son hermanos, que no son creyentes, que no son cristianos, a estos tenemos que buscarlos. A los fornicarios, a los avaros, a los idólatras, a los maldicientes, a los borrachos, a los ladrones. Con ellos hay que buscar cómo estar cerca para que conozcan de Jesús. El problema es con aquellos que dicen conocer a Jesús, pero se comportan de esta manera. Entre ellos,
los maldicientes. ¿Qué significa un maldiciente? Es alguien que habla mal, dice mal, maldiciente, maldice, dice cosas malas de otras personas. Cuando yo digo maldito, lo que estoy es diciendo mal de una persona en una posición que no me compete, que no es la mía. Eso es lo peligroso. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo lo que dice, escuchen esto. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Noten el nivel de consejo al que llega el apóstol Pablo. Con el tal ni aun comáis. Porque el que difama comete homicidio en el sentido de quitar la honra, la moralidad a la persona y con ello su reputación y su vida. Y escuchen esto otro. En el odio está contenida la intención del homicidio. En el odio, mis estimados, está contenida la intención del homicidio. Por eso es que Jesús dice, no sean como los fariseos, cuya justicia llega solamente al entendimiento de que son homicidas en tanto maten a alguien en lo físico. Pero ¿qué tal aquellos que ya lo han matado en el corazón? Son iguales que los otros. Lo que pasa es que en nuestra justicia social, en nuestras legislaturas, se condena al que físicamente le quita la vida a otro, pero no se condena al que quiere quitarle la vida desde el corazón. Y ese es el asunto. Dios, mis amigos, no se conforma con la apariencia. Escuchen esto. Dios no se conforma con la apariencia, sino con la realidad espiritual del corazón. Dios no se conforma con mi apariencia de supuesta rectitud, piedad o santidad, sino con la realidad genuina, verdadera, sincera, espiritual de mi corazón. Hay personas que van por la vida ajustando sus formas, pero no su fondo. Hay personas que van por la vida ajustando las formas, sus formas de ser cristianos, pero no el fondo, la esencia, la verdadera naturaleza. Jesús termina esta enseñanza diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, escuchen esto, tiene algo contra ti. No es que es el hermano el que está enojado con vos. No es eso. Tiene algo contra ti por algo que vos le hiciste. Por algo que vos le hiciste. No es que vos lo podés perdonar. Si algo que él te hizo, tranquilo, eso lo resolvés vos en el corazón. Pero si algo que vos le hiciste, ese es otro asunto. Deja ahí tu ofrenda, dice, delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Presten atención a Jesús. Jesús viene a ponernos muy bien claro las prioridades que deberíamos de tener en nuestras relaciones. Más importante que prestar tu servicio de adoración al Señor es que tengas tus relaciones personales saludables y en orden. Noten qué importante aquí el tema del enojo para el Señor. Porque un corazón que está contaminado no puede adorar en espíritu y en verdad, mis estimados. Un corazón que está contaminado con el enojo no puede en absoluto adorar como debería de ser adorado nuestro Señor. Los judíos estaban acostumbrados a llevar ofrendas voluntarias al Señor en el templo como un acto de adoración personal. Pero ahora Jesús enlaza la adoración con las relaciones personales. Y Jesús pasa a expresar las consecuencias que el desprecio y odio hacia el prójimo producen en nuestra adoración a Dios. Una
ofensa no resuelta, un enojo acumulado impide la comunión con Dios. Piensen en eso. Una ofensa no resuelta, un enojo acumulado impide la comunión con Dios. Dios no acepta una adoración que viene de un corazón contaminado. No lo va a aceptar. Por eso necesita corazones que estén purificados. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Y noten esto, sin enojos ni contiendas. Quiero que levantes las manos al cielo, siempre y cuando no estés enojado. Siempre y cuando no estés enojado. Si estás enojado, resuelve tu enojo y después vení y levantas manos si quieres. Mañana domingo no quiero que me estés levantando manos diciéndome, tú eres digno, te adoro, Señor. Santo, santo, santo. Si no has resuelto el enojo con el que estás cargando en el corazón desde hace un buen tiempo, contra tu papá, contra tu amigo, contra tu hermana, contra tu mamá, contra tus primos, contra aquel compañero, contra aquel miembro de la iglesia. Si no has resuelto ese tema en tu corazón, no vengas a levantar mis manos, porque entonces tu adoración estará contaminada. Puesto que en el corazón tenés cosas todavía no resueltas. Isaías dice en el capítulo 1, versículo 15, cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Miren esto. Cuando levanten sus manos, dice Isaías, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Y la sangre no es solamente por haberle quitado la vida física a otra persona. Recuerden que somos homicidas, aún desde el corazón. Tienen las manos llenas de sangre. Lávense. Límpiense. Es decir, arreglen sus asuntos. Pidan perdón a quien tengan que pedir perdón. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, porque no te das cuenta, pero el acumular el enojo es hacer el mal, puesto que te convierte en un homicida. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Termina Jesús diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pronto. No cuando querrás, no cuando le sintás, no cuando, mira, voy a ir, pero es cuando lo sienta, no. Resolver las cosas pronto, dice Jesús, porque tu adoración no puede estar esperando. Si realmente te interesa adorar tanto a Dios, tienes que resolver el tema del enojo, porque no vas a poder adorar a aquel con un corazón enojado. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Nadie debe atreverse a proclamar su amor a Dios si es incapaz de amar a su prójimo. Según la sociedad, si uno hace, no terminé aquí la frase, pero nuestra sociedad nos enseña de que nosotros somos buenos cuando no hacemos las cosas prohibidas, pero la Biblia nos enseña de que nosotros somos buenos cuando no deseamos hacer las cosas prohibidas también. Así que mis amigos, gracias de verdad por este tiempo. Quiero que tenía a Kevin, ¿verdad? Anclado, Kevin. No. Ok, quiero cerrar dándole unos minutos a la pastora Lucy, que quiere compartir con nosotros antes del cierre. Pastora Lucy, si todavía está por ahí. Sí, solo quería decir algo cortito con respecto a lo que dijo Pastor sobre si quieres adorar a Dios, primero resuelve lo que estás, tu enojo. Yo tenía una persona, varias personas que me
escribían porque les tocaba servir, les tocaba dirigir la alabanza, y me escribían en medio de la semana y me decían que te habían tenido un problema con su esposo. Tuve un problema con mi esposo, me enojé con él y estamos muy mal, no voy a dirigir porque estoy así. Y es permitido, o sea, está bien, ¿verdad? Hay que arreglar primero las cosas, pero tampoco es un pretexto para no servir. No, es que estoy enojada y no voy a servir. Entonces le decía yo, ok, y hablaba con la persona, pero le decía, entonces vale más su postura, su orgullo y su enojo con su esposo que el ir y servir al Señor, que el ir y adorar a Dios y cumplir con lo que Dios le ha dado. Es más importante eso. Entonces, está bien la comprensión de decir, sí, estoy en esa condición de enojo y no voy a servir, ¿verdad? Pero no podemos usarlo como pretexto y ver que es más importante. Es una pausa en nuestra oración, como decía Seba. Entonces, ahí cuál es el vínculo y cuál es mi respuesta era arréglese, tiene hasta el sábado, le decía yo, pues me escribí un miércoles, ok, tiene hoy, jueves y viernes para piso. Ese era que por nuestro orgullo, por nuestro enojo, por defender nuestra posición, vamos a dejar de servir a Dios. No es que estoy enojada y por eso no voy a servir, no, deténgase, ore, entregue su enojo, quítese ese orgullo, esa postura, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, porque si no nos aferramos a nuestra postura, a que yo tengo la razón, y no vamos a hacer. Unos amigos me enseñaron, cuando yo empecé a servir al Señor, ellos eran novios y tocaban en el ministerio de alabanza, uno el piano y el otro la batería, y cuando ellos se enojaban y les tocaba servir, se quedaban afuera y decían, bueno, vamos a arreglar esto porque nos toca servir, así que vamos a hablar y a solucionar esto, y se perdonaban, hablaban y subían a servir. Y yo aprendí que eso era lo correcto, porque Dios está primero en nuestro corazón, pero no es un pretexto para no servir a Dios. Primero está Él, y por eso tenemos que ofrecer un corazón limpio para eso. Solamente. Gracias, mi estimada pastora Lucy. Vamos a cerrar orando, ¿qué les parece? Y de paso les pido esto, que de forma sincera meditemos. A ver, ¿será que de verdad yo tengo un asunto que resolver en el corazón con esto? ¿Será que vale la pena mantener el enojo aún sabiendo de que afecta mi comunión con el Señor? Aún sabiendo que no puedo tener una adoración genuina. ¿Vale la pena? ¿Por qué no lo arreglo pronto? ¿Por qué hoy no agarro el teléfono si acaso no puedo estar con esa persona frente a frente y poder llamarle y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por esto, esto y esto. Porque en la práctica, mis estimados, no se trata de recibir esta información y quedarte con ella y decir, ah, qué bueno, principio 1, principio 2, principio 3. El tema es, número 1, tengo que pedirle perdón al Señor por el enojo que comencé a acumular en el corazón. Pero luego tengo que pedirle perdón a la persona porque he dicho cosas incorrectas de ellas, cosas que no me competen. Yo no soy juez, así que tengo que ir a resolver. Porque ¿sabes qué? Mañana cuando estés en tu servicio de iglesia local, quizás el Espíritu Santo te recuerde esta palabra y va a decir, estoy levantando manos, estoy orando y no he resuelto esto, no porque no puedo, sino porque en el fondo no quiero. Por orgullo, porque no quiero que digan que yo me fui a rebajar, a pedir perdón, que yo me fui a echar la cabeza. Por favor, no quiero que piense que tiene la razón por lo que me hizo. Oye, a lo mejor tu enojo sí está justificado, entre comillas, porque sí a lo mejor te hicieron algo mal, porque hay enojos tontos, injustificados, pero hay otros que de verdad te lastimaron y te lastimaron feo. Pero aún si es o no justificado, el tema es que si no lo resolves, va a afectar tu relación con el Señor, sí o sí. Y créeme que a la vuelta de los años te das cuenta que no vale la pena, en absoluto.
¿Les parece si oramos? Señor, que tu Espíritu Santo constantemente nos recuerde tu palabra y que se convierta en una memoria que nos haga tomar decisiones lo más pronto posible. No cuando sintamos, no cuando querramos, sino cuando tú nos lo estás pidiendo. Así que te pido de que esta palabra no solamente quede guardada en el banco de nuestra memoria, sino que nos lleve a actuar y a hacer aquello que estoy convencido que te agrada a ti, que humillar nuestro corazón y poder aprender a ser como tú, personas mansas y humildes de corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de despedirnos, quisiera darle un espacio a Rebeca. Rebeca tiene algo importante que comunicarnos sobre Montreal Teams.